Hi everyone, mi nombre es Sonia Zaera y soy directora de la Academia de Inglés Welcome Language School. En nuestro vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las diferentes partes en las que se divide el examen de Cambridge B2 First, qué ejercicios componen cada una de ellas y algunos consejos que os pueden ayudar a la hora de prepararlas. ¡Let's go! El examen B2 First consta de 4 partes: Paper 1, Reading and Use of English, Paper 2, Writing, Paper 3, Listening y Paper 4, Speaking. La primera parte, o Paper 1, Reading and Use of English, consta de 7 ejercicios a realizar en 1 hora y 15 minutos. Veamos pues, uno por uno, cada uno de ellos. El primer ejercicio es una prueba de respuesta múltiple o multiple choice. Lo importante aquí es leer tanto el título como el texto de forma detallada antes de valorar las opciones para cada hueco. Puedes preparar esta parte trabajando tanto las collocations como las palabras con un significado similar, prepositions o los phrasal verbs. Y recuerda, contesta algo siempre, ya que una respuesta errónea no te va a quitar puntos. El segundo ejercicio es un ejercicio de respuesta abierta o open-close, en el que debes rellenar los 8 huecos que hay en un texto. Solo puedes poner una palabra por hueco, así que las contracciones, excepto can't, no son una opción. Puedes practicar esta parte trabajando los linkers, las preposiciones o los tiempos verbales. Y recuerda, aquí tampoco la respuesta errónea quita puntos, así que contesta algo. ¡Ánimo! El tercer ejercicio se llama Word Transformation. En este caso tenéis un texto con 8 huecos. Cada hueco debe ser rellenado por una palabra derivada de la palabra raíz que os encontraréis al final de la línea. Para ello es importante saber qué tipo de palabra es la que falta, es decir, si lo que falta es un adjetivo, un adverbio, un verbo, etc., para saber cómo obtenerla a partir de la palabra que os dan. Para preparar esta parte deberéis trabajar el proceso de transformación de palabras a través de prefijos, sufijos o compuestos. Y recordad, responded algo siempre porque una respuesta errónea no quita puntos. El ejercicio 4 se llama Keyword Transformation. En este caso os dan 6 frases que debéis expresar con otras palabras utilizando una palabra clave que os dan. Debéis utilizar mínimo 2 palabras y máximo 5, incluida la palabra clave, y teniendo en cuenta que las contracciones excepto can't cuentan como 2 palabras. Un consejo a tener en cuenta es que penséis siempre en cómo se suele encontrar la palabra clave que os dan, para ayudaros a saber qué estructura es la que debéis utilizar. El ejercicio 5 es el primer ejercicio de comprensión lectora como tal. Tenéis 6 preguntas con 4 opciones de respuesta para cada una de ellas y de las que solo una es correcta. Nuestro consejo para este ejercicio es que leáis todo el texto para obtener una idea general de su contenido, luego leáis las preguntas y busquéis la parte del texto con la respuesta para ayudaros a descartar. Contestad algo siempre porque de nuevo aquí tampoco una respuesta errónea quita puntos. En el ejercicio 6 o Gap Text os encontraréis con un texto con 6 huecos. En cada uno de los huecos deberéis poner uno de los 7 párrafos que os dan, por lo que tendréis que tener en cuenta que os sobrará un párrafo que no encaje en ninguno de los huecos. Para realizar este ejercicio os recomendamos leer el texto rápidamente para obtener una idea general de su contenido. Luego subrayar las palabras claves buscando referencias y coherencia. El último ejercicio del Paper 1 es el Multiple Matching. Aquí os dan 10 frases seguidas de un texto dividido en partes o bien varios textos cortos. Debéis asignar a cada una de las 10 frases la sección o texto en la que se puede encontrar dicha información. Para preparar este texto o este ejercicio debéis leer el título y el texto rápidamente para obtener una idea general, luego leer las preguntas atentamente y buscar en el texto la información específica que necesitéis. Y recordad contestar algo siempre porque una respuesta errónea no quita puntos. El primer ejercicio del Paper 2 Writing se trata de un essay o redacción a desarrollar entre 140 y 190 palabras a partir de un título y de unas ideas que os dan. Aquí es muy importante que contestéis a todo lo que se os pregunte, que utilicéis una variada gama de estructuras gramaticales intentando evitar repeticiones y que utilicéis conectores a la hora de organizar vuestro texto en párrafos. En la segunda parte del writing, el escrito que debéis realizar lo tenéis que elegir de entre 3 opciones que os dan. Estas pueden ser un email o una carta, un artículo, un report o una review. Al igual que en el caso del essay, debéis prestar atención al uso variado de la gramática, al evitar
evitar las repeticiones, a un uso correcto de conectores y a la organización de vuestro texto en párrafos. Además, deberéis prestar atención al nivel de formalidad exigido en cada uno de los textos a trabajar. El primer ejercicio del Paper 3 Listening consta de 8 diálogos breves, con una pregunta por diálogo. Debéis elegir la respuesta correcta de 3 opciones posibles que os dan. Para ello os recomendamos que leáis detenidamente las opciones antes de escuchar el audio. No os quedéis bloqueados en una respuesta si no la sabéis, pasad a la siguiente y si no estáis seguros, dar una respuesta al azar, porque una respuesta errónea no quita puntos. En el segundo ejercicio del Paper 3 Listening, oiréis un monólogo y tendréis que completar un texto con la información que habéis escuchado. Leed detenidamente el texto antes de escuchar el audio y no os bloqueéis en una respuesta si no la sabéis, pasad a la siguiente. Escribid 1, 2 o 3 palabras como máximo en cada hueco y recordad que os aconsejamos que contestéis algo aunque no estéis seguros. En el tercer ejercicio del Paper 3 Listening oiréis 5 audios cortos. Debéis relacionar cada uno de ellos con una de las 8 opciones que os dan. Leed detenidamente las preguntas antes de escuchar el audio e intentad predecir lo que cada audio puede decir. No os bloqueéis en una respuesta, pasad a la siguiente si no la sabéis y recordad que nuestro consejo es que contestéis siempre algo aunque no estéis seguros. En el último ejercicio del Paper 3 Listening oiréis una entrevista. Deberéis elegir la respuesta correcta A, B o C para cada una de las 7 preguntas que os dan. Leed detenidamente las preguntas antes de escuchar el audio. No os bloqueéis en una respuesta si no la sabéis, pasad a la siguiente y contestad algo aunque no estéis seguros. La primera parte del examen de speaking es la entrevista personal. Aquí deberéis contestar a varias preguntas generales sobre vosotros y dura unos 2 minutos por cada par de candidatos. Os recomendamos que tengáis pensados temas que os puedan preguntar, tales como el último libro que habéis leído, la última película que habéis visto o si habéis hecho algún viaje reciente. No deis respuestas cortas, aportad motivos, ejemplos o explicaciones teniendo siempre en cuenta el why, when, how o where a la hora de contestar. La segunda parte del examen de speaking es la de long turn o turno largo. Aquí deberéis describir y comparar 2 fotos y responder a una pregunta sobre ellas, y para ello tenéis 1 minuto. No es necesario que describáis las fotos detalladamente, pero sí que las comparéis y que respondáis a la pregunta que os han hecho. Utilizad conectores y palabras de contraste para organizar vuestras ideas, y si no sabéis una palabra, usad otras para describir lo que queréis decir. La tercera parte del speaking es la de tarea colaborativa. Aquí debéis hablar con el compañero sobre una pregunta y 5 ideas que se os dan en forma de mind map. Tenéis 2 minutos de discusión más 1 minuto de toma de decisiones. No importa si no conseguís hablar de las 5 ideas en el tiempo establecido, lo importante es que creéis un diálogo y un ambiente de discusión de una idea. La última parte del Paper 4 Speaking es la parte de discusión. En esta parte debéis responder a las preguntas del examinador durante unos 2 minutos, intentando siempre dar respuestas largas, pues pensando en el how, el why, where o el when, la pregunta que os hayan hecho. Si no sabéis mucho sobre un tema, evitad siempre dar una respuesta corta, pues por ejemplo aportando o razonando el por qué antes no os habíais planteado esta cuestión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha quedado alguna duda o hay alguna pregunta que tengáis que no haya aparecido en el vídeo, recordad que podéis contactarnos a través de nuestra web www.welcomelearningschool.com. See ya!